Seguimos con el módulo 2, en el que hablaremos sobre desigualdad en el deporte. La desigualdad en el deporte parte de una desigualdad por razón de sexo. Siempre se ha considerado que el hombre está biológicamente más preparado o adaptado para la realización del deporte debido a una condición de fortaleza, biológicamente hablando, superior. Es evidente la existencia de diferencias físicas entre mujeres y hombres, pero estas diferencias no suponen un beneficio deportivo para los hombres en todos los casos. Por ejemplo, la masa muscular podría ser beneficiosa para los hombres, la flexibilidad podría ser beneficiosa para las mujeres. Además, hay que tener en cuenta que estos factores físicos, biológicamente hablando, pueden diferenciar a mujeres y hombres por sexo, pero si tenemos en cuenta que siempre existe relación entre factores físicos y psicosociales, tendremos en cuenta la existencia de otras diferencias que no son por razón de sexo y que suponen que las mujeres puedan estar más preparadas para un deporte de fuerza debido a unos factores psicosociales que la favorezcan. Por lo tanto, lo que realmente condiciona la práctica del deporte masculina o femenina de manera diferenciada son los roles y estereotipos de género que han supuesto el desarrollo de unos rasgos de personalidad también diferenciados entre mujeres y hombres, que vamos aprendiendo como parte de esa educación machista aún existente. Podemos decir que la mujer desarrolla más la ternura, la solidaridad, la cooperación y el hombre la competitividad, el liderazgo, la agresividad. Así, según estas premisas construidas socialmente, el hombre desarrolla unos rasgos más apropiados para la práctica del deporte. Algunos de estos roles y estereotipos de género que refuerzan que exista una diferenciación en la práctica del deporte son los siguientes. Por ejemplo, que el niño es más fuerte y la niña es más débil, el niño es más competitivo y la niña más cooperativa, el niño es más valiente y la niña más miedosa, el niño es más agresivo y la niña es más empática, el niño es más noble y la niña es más envidiosa o mentirosa, el niño es más razonable, se guía más por la razón y la niña por sus sentimientos, el niño maneja más la tecnología y la niña maneja mejor la estética, el niño maneja mejor la ciencia y la niña las relaciones y los cuidados. Debido a esta creencia que el hombre está más capacitado para la práctica del deporte, hay una falta de referentes femeninos que también influyen en las oportunidades para la iniciación al mundo deportivo, diferenciando a hombres y mujeres. Además, la discriminación deportiva hacia la mujer también se manifiesta con violencia sexista, tanto verbal como física, en los espacios deportivos. De una manera más específica, analizamos dos situaciones que condicionan la práctica participación femenina en el deporte de las mujeres. Por un lado, desde la infancia, la iniciación al deporte ya es diferenciada. Los niños comienzan en la etapa infantil, con los juegos, a practicar más deporte que las niñas. Por ejemplo, en una fiesta infantil o en un patio del recreo, por distintas causas de género, vestimenta más cómoda para niños que para niñas, invitación de las personas adultas a ciertas actividades de niños o de niñas, podemos observar cómo los niños realizan más actividades físicas que las niñas. Esta inactividad física para la niña puede suponer que cuando decidan iniciarse en la práctica del deporte no tengan una experiencia previa que supone una diferencia con respecto a otros niños que ya han tenido esa experiencia. Los roles de género suponen la existencia de distintas barreras a la hora de su profesionalización. Muchas mujeres tienen que abandonar su ciudad ante la falta de equipos de deporte femenino. Esto supone un coste adicional, no solo económico, sino también emocional. Económicamente muchas de ellas no pueden dedicarse únicamente al deporte porque el salario o no existe o es insuficiente, por lo que muchas mujeres tienen que optar por un doble trabajo. La discriminación salarial en los equipos femeninos se debe a la no profesionalización de los mismos y a la falta de patrocinio de las empresas. Por un lado, hasta junio de 2021, por ejemplo, la Liga de Fútbol Femenino no había sido declarada como liga profesional. Por otro lado, las empresas patrocinadoras invierten en deporte según la rentabilidad que puede producirle y debido a que es considerado socialmente menos interesante, apenas aparece en los medios de comunicación y no es tan rentable y no se invierte tanto en él. Hemos visto con este último mundial de fútbol femenino cómo las mujeres, tanto de España como de otros países, tienen una calidad futbolera igual a la de los hombres. Sobre esto dejamos un anuncio de la Liga de Fútbol Femenina francesa que es muy interesante y muy curioso, ¿no? De cómo se compara el fútbol femenino con el masculino. Y el error o la falsedad de decir que uno es más interesante que el otro o mejor que el otro o que los chicos juegan mejor al fútbol que las chicas.
Otra barrera que existe es que el rol de género asociado a los cuidados va intrínseco en las mujeres, que tienen mayores responsabilidades familiares y por lo menos menos tiempo para la práctica del deporte. Y la maternidad supone una gran barrera, suponiendo la firma de cláusulas anti-embarazo en sus contratos. Esta desigualdad en la práctica y profesionalización del deporte quedan reflejados con los datos del Anuario de Estadísticas Deportivas 2023 del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. En él se especifica que el 75,7% de las licencias federativas corresponden a hombres y tan solo el 24,3% a mujeres. Según el mismo Anuario de Estadísticas, en 2022 se cifraron 6.101 deportistas de alto nivel, siendo 3.708 hombres y 2.393 mujeres. Este anuario de estadísticas deportivas 2023 también se comparte entre los materiales complementarios de este módulo. Dentro de esta desigualdad sexual general en la práctica y profesionalización deportiva, encontramos una desigualdad sexual más específica, según el deporte que se practique. Habrá un mayor número de hombres federados en deportes masculinizados o un mayor número de mujeres federadas en deportes feminizados. Son deportes masculinizados el fútbol, el baloncesto, el rugby, las artes marciales, las carreras de motociclismo o coche. Por otro lado, son deportes feminizados la gimnasia rítmica, la natación sincronizada, el voleibol. Se supone que los deportes masculinizados son aquellos en los que existe mayor riesgo o se necesita de atributos como fuerza o agresividad, características según los estereotipos de género de los hombres. Sin embargo, si nos fijamos en otros ejemplos, nos damos cuenta de que existen otros deportes masculinizados en los que ni existe riesgo ni se necesita fuerza y agresividad, por ejemplo, la pesca, la petanca, el billar, los dardos. A continuación, se ponen datos sobre el número de licencias federadas según sexo por algunas federaciones españolas, también recogidas en el Anuario de Estadísticas Deportivas 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Los datos están ordenados de mayor número de licencias masculinas a mayor número de licencias femeninas, es decir, de deportes más masculinizados a deportes más feminizados. Empezamos por deportes más masculinizados, ¿no? Como el billar. Vemos que hay 3.187 federados frente a 107 mujeres federadas. Motociclismo, 18.033 frente a 1.146. En el fútbol, 1.049.824 frente a 87.827. En el automovilismo, 20.459 frente a 3.094. El boxeo, 6.704 frente a 1.293. En el tenis, 58.784 frente a 24.737. En balonmano, 57.147 frente a 37.629. Ya se van acercando más los números, ¿no? Como en el atletismo, en el que vemos 51.062 frente a 41.404. En voleibol ya cambiamos, ya tenemos un deporte más feminizado. Serían 29.249 hombres frente a 66.196 mujeres. Baile deportivo también vemos una gran diferencia de 806 hombres a 3.245 y la práctica de la gimnasia una diferencia abismal de 3.410 hombres a 43.471 mujeres. Como hemos visto en este módulo, existe una clara diferencia entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo, y por ello es importante la existencia de una educación deportiva basada en la igualdad entre mujeres y hombres, sin perpetuar la segregación por sexos y promoviendo la libertad de elección y el acceso por igual a cualquier deporte sin importar el sexo. Y, por supuesto, como la consecuencia de estas desigualdades son violencias sexistas, esta educación basada en la igualdad supondrá la lucha contra cualquier forma de violencia machista que pudiera acontecerse en el ámbito deportivo. Al igual que en el módulo 1, antes de continuar con el módulo 3 y 4, hay que responder a un pequeño test de evaluación.